leemos ahora? Esta es la última, ¿no? Ok. Para saber más o menos cómo manejo esto. Vamos a hablar un poquito, vuelvan otra vez a Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a ver ahí los versículos 15 y 16 otra vez. Y vamos a leerlo. Dice Juan en el verso 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu santa y preciosa palabra. Te imploramos que al entrar ahora a la presencia de tu consejo, a la presencia gloriosa tuya, que nos hables. Recordamos la historia de María y Marta, y cómo María se sentaba a los pies del Señor a escuchar y a aprender. Y queremos hacer eso, Señor, de sentarnos delante tuyo para que nos hables, nos orientes, nos enseñes y nos animes. Así que bendice tu palabra a nuestro bien, por favor, porque estamos escuchando. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Juan nos dice, no améis el mundo. Pero es Juan también el que nos dice en el Evangelio, en el capítulo 3, verso 16, ¿qué cosa? Dios ama al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces acá tenemos que resolver esto. ¿Cómo es posible que Dios, nos dice Juan, inspirado por el Señor, amó al mundo de tal forma que lo demuestra ese amor mediante la entrega de Jesucristo? Y ahora Juan, después de haber recibido los beneficios de la salvación de ese Dios que ama al mundo, nos dice, ustedes no amen al mundo. ¿No les parece raro eso? Entonces acá tenemos que tener mucho cuidado cómo manejamos lo que dice Juan para no terminar con contradicciones. Esto, los que son enemigos de la Biblia, lo usan, entre muchas otras cosas, para apuntar que la Biblia tiene discrepancias. No existe ninguna discrepancia. Tenemos que entender a qué se refiere Juan cuando usa la palabra mundo, porque entonces ahí es cuando podemos acertar con la interpretación correcta. Cuando encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra mundo, que se traduce del término griego cosmos, y ahí viene nuestra palabra cosmos, el espacio sideral le llamamos cosmos, y entonces, bueno, se usa la palabra, prestamos la palabra griega. Muchas palabras en nuestro español que tienen origen griego y árabe, ¿saben ustedes? En el campo de la ciencia usamos mucho el griego, y en el campo cotidiano usamos el árabe. ¿Saben por qué, no? Hace muchos años, en el siglo VIII, se formaron 3 califatos importantes en lo que es el mundo árabe, hoy llamamos el mundo árabe, el mundo islámico. Uno estaba en Egipto, el califato de Cairo, el otro era el de Bagdad, y teníamos el de Córdoba, en el sur de España. Eran los 3 grandes califatos, de una ventaja intelectual tremenda en comparación al resto de Europa. Europa todavía estaba medio en lo oscuro. Ahí apareció, ¿se acuerdan de Carlomagno, que más o menos trajo un poco de educación, con la educación palatina, y en fin, más o menos empezó a darle un poco de luz intelectual a Europa, pero los árabes nos llevaban la ventaja en matemáticas, en filosofía, en medicina, en lo que es oftalmología. Fue un caso serio, y mucho de eso el conocimiento entró después eventualmente por Italia, en la época del Renacimiento, a Europa. Y bueno, en el sur de España, esto es a modo de información, ¿no? En el sur de España proliferaron los árabes,
y es por eso que tenemos una cultura de moros que eventualmente los reyes católicos sacaron a patadas. Ellos agarraron, hubo un arreglo en las coronas de Aragón, en España con la de Castilla, se casaron Isabel y Fernando. Yo creo que algunos, si hacen un poquito de memoria, se van a acordar de esto, eventualmente en el pasado lo hemos estudiado, y entonces limpiaron España de moros y judíos. Así que por eso es que tenemos ese tipo de cultura, ¿no es cierto?, que se ha quedado con nosotros. Muchas palabras, la palabra sartén, por ejemplo, es una palabra árabe. Hay un montón. Así que en el lenguaje cotidiano no sabemos nosotros que tenemos algunas palabras que son de origen árabe, pero en el campo de la ciencia se usan las palabras griegas. Por eso, cosmos es un término técnico para referirse científicamente a lo que es el espacio sideral. Sin embargo, en los tiempos de los escritores del Nuevo Testamento, la palabra cosmos hacía referencia, por un lado, a lo que es la raza humana. Entonces, cuando se hablaba de cosmos, se refería en algunos casos al ser humano, a la gente, el mundo. En otros casos se refería al mundo donde estamos viviendo, el planeta Tierra. Y en otros casos se refería a lo que se entendía como el espacio en aquel entonces, porque el concepto de espacio sideral es muy distinto al de hoy en relación a aquel entonces. Muchos creían que el espacio era una bóveda donde moraban los dioses. Entonces una especie a ver cómo lo ponemos, un techo, ¿no es cierto? Y entonces miraban las estrellas y allí veían en esas constelaciones los dioses manifestándose en la atomización de estrellas. Formaban figuras. Así que era una manera, hoy llamamos primitiva, la manera de ver el mundo, porque en fin, nadie se subió a un aparato y voló hasta afuera para ver cómo se veía desde aquel lado para acá. Ojo, porque acá hay mucho para decir acerca de lo que la Biblia nos revela, porque la Biblia, si la estudiamos a fondo, no es un libro de ciencia, pero es muy hermoso ver cómo, eso es pienso yo, una de las evidencias de que la palabra de Dios es inspirada, porque nos muestra muchas veces a la tierra vista desde afuera. Ahora no tenemos tiempo para hablar de eso, pero se habla del espacio, de constelaciones que no se puede ver desde la tierra, sino que hay que verlas desde afuera, y están descritas en la Biblia. Y la tierra lo mismo, el hecho de que la tierra haya sido redonda, que esté flotando en el aire, ¿no es cierto?, y cosas por el estilo, eso muestra de que el que está describiendo estas cosas es alguien que está mirando la tierra desde afuera, desde el espacio. Y no había ninguna persona en aquel pasado que había ido afuera para pasar la información. Así que eso es una evidencia de que o fueron extraterrestres que nos pegaron una visita y me dijeron, muchachos, así es como es la cosa. Así que si quieren creer en los ovnis, fine, ahí tienen una evidencia. Y si no, bueno, Dios, que es el que creó todas estas cosas, está revelando por inspiración cómo son las cosas en una época que la gente no le pegaba ni por casualidad a cómo era la realidad del cosmos. Así que estos son tres conceptos acerca de lo que es esta palabra que leemos en la traducción como mundo. Cuando Juan está hablando en el capítulo 3, verso 16, y usa la palabra mundo, el contexto nos dice a qué se refiere. Cristo no vino a morir por el suelo, no vino a morir por el espacio sideral, dio la vida por personas. Se dan cuenta que han caído por el pecado. Tenemos todo el contexto, la teología del Nuevo Testamento y la teología paulina. Así que si seguimos leyendo el Evangelio de Juan, ahora no lo vamos a hacer eso, pero vamos a ver entonces que cuando habla de Dios amó al mundo, se está refiriendo de personas. Eventualmente, si seguimos leyendo a Juan, vamos a encontrar más adelante, qué sé yo, tenemos el capítulo 4, el capítulo 14, 15, 16, donde está diciendo que al fin del cuenta ese mundo no es universalismo, es decir, que Dios vino, murió y se salva todo el mundo, sino que dice, los que me has dado, esos, dice, son los que se salvan. Otra vez, acá entramos en un terreno, en la teología que es muy disputado en la actualidad, acerca de los elegidos, los predestinados, nos agarramos de los pelos en la teología, ¿no es cierto? Acá se divide la iglesia entre calvinistas y arminianos y estamos ahí en un pugilismo, a ver quién tiene razón.
Yo tengo mi postura teológica, pero en fin, eso es tema que no vamos a discutir ahora. Eso es más o menos para darles una orientación cómo va la cosa. Así que cuando Juan dice, Dios amó al mundo, nos está hablando que eventualmente ese mundo son las personas que Dios le ha dado a Jesucristo, son personas, seres humanos. ¿Estamos claros? Cuando Juan nos dice ahora a nosotros, no améis al mundo, no está hablando de personas. Se refiere a ese sistema de valores, esa filosofía, esa manera de pensar y de armar la sociedad que impera en la raza humana. Entonces, cuando se habla de el mundo es ese sistema. ¿Entienden ahora lo que estoy diciendo? Son los valores filosóficos. Para que nos demos una idea, el agua, por favor. Cuando la serpiente le ofrece a la mujer en el huerto del Edén, y otra vez vuelvo al Edén porque ahí es donde arranca todo el asunto. Le dijo a la mujer, más o menos parafraseando la cosa, es todo lo que Dios te dijo es mentira. Lo que Dios te oferta es algo restrictivo. Dios en realidad no quiere compartir, ¿no es cierto?, lo que realmente puedes llegar a conquistar. Entonces, Dios lo presenta como un dictador, un manipulador, un megalomaníaco, y entonces le dice, tú lo que tienes que hacer es liberarte de eso. Toma del fruto prohibido y se te van a abrir los ojos y vas a empezar a crear tu propia independencia. Seréis como Dios. Seréis como Dios. A ver, Adán y Eva no eran tontos, eran seres racionales que usaban la cabeza. Por eso es que Dios, acuérdense ustedes que en el capítulo 2, después que creó a Adán, le trajo los animales para que le pongan nombre según su naturaleza. Así que Adán no era un pedazo de bruto con un mazo en la mano. Era un hombre que podía pensar, estudiaba la naturaleza del animal, no sé cómo era la cosa, la Biblia no gasta detalles en eso, pero dice que nombraba a los animales según su especie, así que tenía que analizar qué especie de animal era, y entonces le ponía el nombre en hebreo, ¿no? No le vamos a poner jirafa, eso es en español, no sé, en hebreo, qué nombres le ponía, ¿no? Entonces, el hombre sabía, y Eva, sabían perfectamente que ellos no podían de ninguna manera ser semejantes a Dios. Porque Dios es omnisciente, es omnipresente, tontos no eran. Tenían una relación cercana con Dios que después se perdió en la caída. Así que cuando la serpiente le dice a Adán y a Eva, en este caso a Eva, le dijo, seréis como Dios, sabían perfectamente que no podían imitar en esencia a Dios. La pregunta es, ¿en qué sentido pensó Eva que podía ser igual a Dios? Y la única razón en que podía asimilar a Dios era la independencia. No darle cuenta absolutamente a nadie. No estar debajo de alguien, sino estar a la misma altura. Hoy, lamentablemente, el hombre se ha puesto arriba de Dios. Nos hemos pasado, hemos desbordado. Entonces, ¿qué pasa acá? Que encontramos en esos orígenes un sistema de valores totalmente autónomo de la voluntad de Dios. Lo que Dios dice no es aplicable, no sirve, no funciona, y entonces el hombre lo que va a hacer es convertirse en el arquitecto de una nueva perspectiva, de un nuevo mundo, una manera de edificar la humanidad. Y lo que va sucediendo a través de la historia, yo hace poco terminé una serie hablando del libro de Eclesiastés donde expuse el fracaso de la humanidad, que es el título de toda la serie. Después, si lo quieren escuchar, está en YouTube toda la serie para que estudien el libro de Eclesiastés. Y lo que expliqué en esa serie es cómo el escritor de Eclesiastés explica cómo el mundo es un fracaso. El hombre dice, todo es vano. La tesis de todo el libro es, todo es vanidad. Todo es una ilusión. El juicio no existe, la paridad social no existe, el hombre es amante del dinero, de la corrupción, está todo dado vuelta. Y lo que dice este hombre tiene una actitud pero tan pesimista, que dice, no tiene salida esto. El hombre no puede mejorar al mundo.
Lo único que le queda al hombre es tener temor de Dios. Porque si no vuelve a Dios, está frito. Y saben una cosa, hermanos queridos, nosotros hoy somos obstinados, pero como un pedernal. No nos entra, no nos cae la ficha. Tanto los gobiernos del mundo en este momento, nuestra Latinoamérica, nosotros somos caprichosos que pensamos que la humanidad se puede construir o sortear su propio futuro. Y nos estamos dando cuenta que estamos construyendo un mundo que se nos viene abajo. Hablamos de paz, hablamos de hogares estables, de mejores economías, mejor educación, y está todo, pero como la mona, se va todo para abajo. Ahora estamos sentados todos en un barril de pólvora. Se agarraron Corea del Norte con Estados Unidos y estamos ahora todos pendientes del diario, de la televisión, a ver quién te aprieta el gatillo primero. Y el resto del mundo bailamos al ritmo de la música esa. Imagínense ustedes, si se agarran a bombazos esto, solamente el hecho de que tiren un solo misil, fíjense ustedes, va a crear un pánico en las economías del mundo que se van a derrumbar esas economías por esta tontería. Aunque se tiren un par de petardos, va a hacer que los inversionistas se tiren para atrás. ¿Y ustedes creen que no nos va a afectar eso? Bueno, esperen y vean. Nos va a traer a todos en una especie de depresión económica. Todos vamos a salir pagando por este jueguito de palabras. Entonces, nosotros los seres humanos, nos dijo la serpiente, ustedes no necesitan a Dios, no necesitan la orientación de Dios, Dios es un mentiroso. Yo les digo la verdad, escúchenme a mí. Y el hombre dijo, ok, me gusta la alternativa, y empezamos a construir nuestro propio destino, nuestro propio mundo, un sistema de valores, sin Dios. Y entonces Juan lo que nos está diciendo es precisamente eso, no amen ese sistema de valores, ese mundo sin Dios. Ese mundo obstinado, terco, que cierra la puerta a la gracia, que no está dispuesto a ver la gloria de Dios, sino a glorificarse en el lugar de Dios y construir algo que es un verdadero fracaso, que va de trayecto a la quiebra, nos vamos a la zanja. Y la Biblia nos dice claramente que este mundo va a volar por el aire eventualmente, ¿no? Nos dice Pedro que todo va a ser consumido por fuego. El libro de Apocalipsis nos habla de un caudillo que va a aparecer y va a tener todo el mundo los últimos años en jaque hasta que el Señor Jesucristo venga y ponga los puntos sobre las íes y ordene todas las cosas. Que ojalá sea pronto porque esto ya francamente no da para más. Así que notamos entonces que el mundo en la Biblia se refiere a eso. Ahora, Juan dice, no améis al mundo. ¿Qué quiere decir amar? Los agarré, ¿eh? Amar es querer. O sea que si yo quiero una botella de Coca-Cola, ¿es amar? ¿Desear? Si yo deseo la botella de Coca-Cola, ¿seguir? A ver, si yo sigo al GPS de mi auto, está bravo el asunto, ¿eh? No es tan fácil definir el concepto, ¿no? Amar. Hoy en la sociología contemporánea, incluso desde un punto de vista filosófico, qué sé yo, tenemos los poetas que escriben, ¿no? Tratan de definir el amor y lo reducen a un asunto de sentimientos. Amar es sentir algo de atracción por la persona y hacer todo por la persona, pero tiene que ser algo correspondido, me tienen que hacer los mismos sentimientos. El concepto del amor es sentir y ser sentido. Y lo vemos en la televisión, en las novelas románticas, en los libros de poesía y cosas por el estilo. Entonces ven la literatura romántica y está lleno de eso, incluso en el arte, en la pintura. Pero en 1 Corintios capítulo 13 se nos da la mejor definición. Yo he leído muchas definiciones del amor. He escrito, hay un libro famoso que se escribió una tal Prilusky-Farmi acerca de la definición del amor, unos versos preciosos, pero ninguno pega ni siquiera en el travesaño, ni en el travesaño, en comparación a la definición que nos hace la inspiración de lo que es el amor. Y si nos vamos a 1 Corintios, entonces, en el capítulo 13, que es un pasaje que creo yo todos lo conocen, espero, ¿no?
es uno de los pasajes más lindos de la Biblia, que nos abre el corazón de Dios en un sentido. Dice este hombre, en el verso 4, el amor es esto. Y noten que no habla de sentimientos románticos, sino que dice es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Noten cómo lo aborda desde un punto de lo que no es, lo negativo. Y entonces dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y entonces, ¿qué cosa más interesante? Porque la Escritura lo primero que hace, el apóstol Pablo en este caso, es definir el amor mediante el descarte de lo que no es. La idea nuestra muchas veces es de que el amor es todo eso. Es egoísta, noten ustedes otra vez, el amor no es sufrido. Yo no voy a sufrir por el desgraciado este que me trata como la patada. Qué benigno ni qué 8/4. Hoy día, si podemos hacer trampa en el amor, la hacemos, es lícito. El amor no tiene envidia. Las mujeres, si el hombre se acerca, una mujer lo mira al hombre medio raro, o el hombre, la novia del muchacho lo mira a un hombre medio raro, se agarran a piñas y qué sé yo, se arma la de San Quintín. Los celos se lo consume a uno. Entonces, esa es la manera que nosotros manifestamos el amor. La Biblia lo que nos está diciendo es que todo eso que la gente piensa y practica en cuanto al amor, eso no es el amor. Eso es egoísmo, esos son sentimientos. Y luego dice entonces, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y después se empieza a hablar una serie de cosas acerca de dones y cosas por el estilo. Si hay un ejemplo extraordinario del amor, lo tenemos en la persona de Jesucristo. Jesucristo entregó su vida en sacrificio a Dios para salvarnos a nosotros. Eso es puro amor. El ejemplo supremo, el supremo de amor lo encontramos en el corazón de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo por nosotros. Entonces, el amor es un asunto sacrificial. El amor implica la unión, la consagración, la entrega, la dedicación con sacrificio, algo que me cuesta a la otra persona. Cuando nosotros hacemos los votos de amar a mi esposa y a mi esposo, estamos diciendo eso. Me voy a entregar, estoy dispuesto a sufrir en las buenas y en las malas, a luchar juntos. Es una entrega total, un vaciamiento a favor de la otra persona. Y no pone condiciones, simplemente dice, me entrego completamente. Ese asunto de 50-50 no va con la Biblia. Esos son asuntos sociales. Estos son asuntos de costumbres o de cultura. Con la Biblia es la entrega absoluta. Y es por eso que tenemos el ejemplo del Señor, que se entregó totalmente por nosotros. Ahora, esto es importante decirlo o apuntarlo, porque cuando Juan dice no améis al mundo, está apuntando al hecho de que la persona entrega su ser, se sacrifica, se entrega, se da totalmente por ese mundo. Y esto es el asunto grave que veía Juan, de personas que cuando se trata del materialismo lo que hacen es volcar todo su ser en acciones concretas, como dice Primera de Corintios capítulo 13, que son actos concretos, la manifestación del amor, pero que en lugar de canalizar eso a amar a Dios y amar a nuestro hermano, estamos amando, nos estamos consagrando a este mundo. Un mundo cuyos valores son anti Dios, son reacios a Dios, contra Dios, son el espíritu del anticristo y que nos lleva a todos derecho al infierno. Es un experimento social fracasado desde el arranque mismo y está fracasando y se va a ir al hoyo. Este mundo no lo salva nadie. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Entonces, muy importante lo que está diciendo Juan. No es simplemente si no ames al mundo, no. Es la profundidad y la connotación de lo que está diciendo. Está diciendo, no entregues tu vida en sacrificio. No te cases con el mundo, porque vas a salir perdiendo. No vas a sacar nada de eso. Por ejemplo, a ver si corro un poquito con esto. Miren lo que dice Juan. Hay varias cosas que quería hablar acerca de esto. De Satanás es el Dios de este mundo, en definitiva, ¿no es cierto? Pero en el capítulo
2, por ejemplo, nos dice este hombre que el mundo, miren ustedes cómo lo define Juan al mundo, dice que es un sistema momentáneo, es algo del momento. En el capítulo 2 dice, el mundo pasa. Ese mundo que no debemos amar, ese sistema de valores se va. Y tenía razón. Miren, fíjense, si nosotros miramos la manera de pensar de cada generación es cambiante, es evolutiva. No pensamos hoy en este periodo posmoderno a cómo pensábamos en el periodo moderno. La distinción entre el periodo moderno y posmoderno es un poco difícil establecer la línea de distinción, pero más o menos se habla del racionalismo, ¿no es cierto?, de Europa. Estamos hablando acá del siglo XVII, XVIII, especialmente siglo XVIII y XIX, cuando el Enlightenment pobló el mundo. Y de repente, bueno, estalla la Primera y Segunda Guerra Mundial. Muchos estiman que este es el momento en que colapsa ese periodo especial. Y entonces pasamos a una etapa donde todo es relativo, donde no existe una verdad suprema y absoluta. A eso se le llama el posmodernismo. Para muchos ni siquiera es un concepto filosófico, es un sinsentido. Decir que, por ejemplo, para mí, ¿no?, decir que la verdad es relativa. Para mí eso no tiene ni pie ni cabeza. No sé si escucharon alguna vez eso. La verdad es relativa. A ver, ¿cómo es eso? Si la verdad es relativa, la definición, la verdad es relativa, es relativa. Porque si yo digo la verdad es relativa, estoy haciendo una declaración que de por sí solo reclama ser verdad, ¿o no? La verdad es relativa. Pero si digo la verdad es relativa y pretendo que esa definición sea verdadera, estoy diciendo lo que estoy diciendo no sirve para nada. Entonces es un sinsentido la manera de pensar de la actualidad. Bueno, este hombre lo que está diciendo es que esa manera de pensar del mundo es cambiante. Y no solamente es cambiante, pero va a tener su punto final en la historia, que es a donde apunta el escritor Juan en este caso. No solamente eso, pero en el capítulo 3, verso 1, dice que el mundo desconoce a Dios. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Al mundo no le interesa conocer a Dios. Es más, el mundo no puede conocer a Dios. Dios tiene que darse a conocer al mundo. Por eso es que el hombre intenta meterse en lo oculto de la existencia y desvaría, pero no puede descubrir a Dios. Dios tiene que desvelarse a sí mismo al hombre, tiene que revelarse al hombre. El hombre, por medio del tubo de ensayo y un telescopio, no va a encontrar jamás a Dios. Y no solamente eso, pero el hombre, sabiendo que Dios se revela a través de la Escritura, no le interesa ese Dios que se revela en las Escrituras, y no se interesa tampoco en el Dios que se reveló a través del sacrificio de Cristo. Entonces, dice este hombre, es un mundo que desconoce a Dios. Por lo tanto, es un mundo que no tiene comunión con ese Dios. Y Juan nos dice que nos anunció las cosas que palparon y vieron en el capítulo 1, ¿para qué? ¿Se acuerdan de eso? ¿Para qué? Para que tengamos comunión, verso 3 en el capítulo 1, con Dios. Primero dice con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero entonces, en el mundo no vamos a encontrar comunión con Dios. El mundo no puede disfrutar esa cercanía con Dios. Por ende, debido a que ese mundo no conoce a Dios, no tiene comunión con Dios, tampoco tiene comunión y se interesa por nosotros. ¿Ustedes creen que al mundo les interesa tu vida y la mía? No. Yo siempre uso el ejemplo que es un poco cochino, pero cae, ¿no? Cuando ustedes comen un chicle, ¿saben lo que es un chicle? Gum, goma de mascar, qué sé yo. Se la meten en la boca, no sé si hacen como yo de vez en cuando como un chicle, no me gusta mucho, pero ¿qué hacemos? Lo mascamos, le sacamos todo el azúcar y después ¿qué hacen? Lo escupen, lo tiran al costado del camino. Algunos agarran y lo pegan abajo de los asientos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Bueno, el mundo hace eso con nosotros.
nos masca, nos saca la savia y después te bota al costado del camino, no sirves para nada. Eso es lo que hace el mundo con nosotros, este sistema que nos ofreció la serpiente en el momento de la caída. Número 3, el mundo aborrece al pueblo de Cristo. En el capítulo 3, verso 13, dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Claro, los hermanos decían, pero nosotros, en fin, los cristianos deseaban lo mejor para la sociedad, oraban por el César. Pablo había mandado que oraran por las instituciones, por los que estaban en la autoridad, y esta gente hacía el bien, ayudaban a los enfermos, donde había leprosos, allá iban, nadie se acercaba a los leprosos, era la lacra de la sociedad, allá iban los cristianos. Y bueno, ¿qué hacía el mundo? ¿Les daba un aplauso? ¿Los condecoraban? No, ¿qué va? Yo a veces miro, hay un programa en CNN que es de Heroes o algo así se llama, ¿no? Y entonces cada año hacen un especial donde premian a personas que hacen labores de sociales en el mundo. No sé si alguna vez vieron eso. Bueno, nunca aparece un cristiano misionero. Te muestran alguna persona que trabaja con los negritos en África, por allá en la India. Pero por 2000 años cristianos se han ido a vivir colgados de los árboles, comiendo gusanos, para poder llevar el evangelio a los aborígenes, gente pero que vive en un estado de subhumano. Renunciaron a todas las comodidades para irse por allá, médicos que dejan la comodidad y el bienestar para ir a poner inyecciones a los leprosos y gente maltratada y qué sé yo, gente que se va a los lugares de guerra a arriesgar su vida para ayudar a las personas. Nunca vemos que se le da un premio, una estatuita, esa persona se levanta al público a dar un aplauso porque los cristianos hacen ese trabajo. Gente que agarró y fue a fundar escuelas, hospitales de primeros auxilios, gente que haga cristianos en estos países que mandan o mandaban ofrendas para comprar gasas y medicina y un montón de cosas. Nunca se hace un aplauso de esta gente. El mundo, al contrario, lo que hace es aborrecer a los hijos de Dios. Eso no lo digo yo, lo está diciendo Juan ahí. El mundo es asiento de la filosofía del anticristo, capítulo 4, verso 3. Ya lo vimos eso. Número 5, el mundo es campo misionero de los secuaces del diablo. Verso 5 dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Si el mundo los oye es porque ellos salen a predicar las convicciones que tienen. Son los misioneros del fraude, de la mentira de la serpiente, y van minando entonces la conciencia y el corazón de las personas. Y dice el capítulo 5, verso 19, que ese mundo está bajo el maligno. Entonces, mi querido hermano, a ver, pensemos un poquito. Si eso es el mundo, ¿cómo es posible que le vas a dar tu corazón a eso? ¿Sabes una cosa? Que si tú te enamoras del mundo, el mundo jamás de los jamases te va a corresponder ese amor. Nunca vas a recibir beneficios de ese mundo. Quizás para engañarte el mundo te va a dar algo, un auto, y una buena casa, diversiones y distracciones momentáneas. Pero en última instancia tú vas a hacer ese chicle que después que le sacaron el azúcar va a ser botado al costado. Y vas a quedar en la historia seco, sin vida, olvidado y arruinado, hecho una etcétera. Por eso Juan decía, no améis al mundo. Ahora, no solamente eso, pero va a decir, no améis al mundo, y agrega también, no améis las cosas que están en el mundo. Y acá tenemos que tener mucho cuidado, porque uno puede odiar el sistema, los valores del mundo. Decía este mundo, mi papá, por ejemplo, antes de conocer al Señor, era un hombre muy justo, odiaba los valores de la sociedad, pero le gustaban las cosas que ofrecía el mundo. Por ahí no nos gusta la filosofía del mundo, la inmoralidad rampante que hay en el mundo, los abusos, pero cómo me gusta comprar cosas. ¿Se acuerdan que hablábamos de que hoy vivimos en una época compulsiva? Nos gusta comprar y amontonar cosas. Por eso Juan no se quedó con no améis al mundo, sino que agrega lo otro, el otro factor. Dice, no solo el mundo, sino tampoco las cosas que hay en el mundo.
cuidado porque no dice no uséis las cosas que hay en el mundo. Atenti con la diferencia. No dice allí no compréis las cosas que hay en el mundo. Dice allí no améis las cosas que hay en el mundo. Jesucristo cuando estuvo en el mundo usó cosas de este mundo. ¿Qué comió Jesús? Cuando agarraba, aunque sea una piedra para apoyar la cabeza, ¿de dónde es la piedra? La ropa que usaba, ¿de dónde era? Tenía una sola túnica, dicen, pero bueno, en una túnica, pero ¿de dónde salió? Alguien la cosió la túnica esa, ¿no es cierto? Y en fin, tenemos que el Señor, cuando tenemos las bodas de Caná, estuvo allí celebrando la boda, comió con esa gente, se divirtió con esa gente en una forma sana. Bueno, todo eso es el mundo, cómo celebran un matrimonio, en fin, lo vemos al Señor, ese es el estado inmanente de Dios con los hombres. Así que, cuidado con esto. El problema no es las cosas que están en el mundo, sino cuando amamos, y ahí es donde apunta Juan, cuando amamos las cosas que hay en el mundo. Y entonces dividimos nuestro corazón, nuestro afecto entre Dios y las cosas del mundo. Ahora, noten que interesante porque Juan entonces apela a un problema en nosotros y no un problema en el mundo. El problema del materialismo no es el materialismo. El problema eres tú y yo. A veces decimos que vivimos en una sociedad materialista. ¿Y? Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, había un fruto prohibido, pero nadie los obligó a ellos a comerse ese fruto prohibido. Ustedes no ven en ningún momento a la serpiente sacando un cañón y diciendo a Eva, mirá, o la fruta o te quemo. ¿Es así o no? Y después entre Eva y el diablo agarrar a Adán, pobre Adán, estaba ahí, ¿no es cierto?, nombrando a los animales, sembrando la huerta, y lo agarraron entre los dos, lo arrinconaron allí, le dieron una buena pateadura y el pobre tipo todo hecho ensangretado. O te comes la fruta o cascamos. Y entonces el pobre Adán dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a comer. No, dice, comió igual que ella. Quiere decir que le gustó lo que vio y lo que ofrecía. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que plantea la Escritura. Los dos fueron culpables y responsables de ese acto. Así que acá el problema no es el mundo, porque incluso la Biblia dice que el mundo que Dios hizo, lo que hizo, lo declaró bueno en gran manera. Es lo que afectó a ese mundo el problema. Y lo que afectó al mundo es el pecado y es lo que hace en nosotros esa naturaleza caída y cómo respondemos a ese mundo que Dios nos ha dado. Así que no le echemos la culpa al materialismo. Tenemos que echarnos la culpa a nosotros. Las cosas están ahí, pero no las toques si ves que te van a separar de Dios. Es un acto volitivo de la persona de ceder entonces a la forma en que la serpiente utiliza este mundo como tentación para apartarnos de nuestra obediencia y nuestro amor a Dios. Así que tenemos que acá poner los puntos sobre las íes. Repito, el problema no son las cosas materiales, el problema está metido dentro de nosotros. Y ahí es a donde llega Juan. Por eso nos va a decir que nos habla allí de los deseos. Noten que dice, todo aquel que ama no es nacido, todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿A dónde estoy acá? Capítulo 4. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, y entonces dice los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Los deseos se traduce de la palabra epitumía, y es una palabra en cuanto a la conducta es neutral. Es decir, describe deseos, pero no necesariamente los malos. La palabra deseo en la Biblia describe deseos en general, y hay deseos que son buenos. Por ejemplo, glorificar a Dios, el deseo de amar, de glorificar a Dios es un buen deseo. Tengo el deseo de pasar horas hablando con Cristo en oración, eso es bueno. Tengo el deseo de darle un vaso de agua a uno que está necesitado, eso es un buen deseo. Pero también hay malos deseos. En este caso, nos damos cuenta que la idea
que está hilvanando Juan es el lado negativo del deseo. O sea que Dios nos dio esa capacidad de desear. El problema es que el pecado nos lleva ahora a desear en una forma incorrecta. Lo que pasó otra vez en el huerto del Edén. Eva, en lugar de desear la integridad de la palabra de Dios y conservarla, o permanecer en esa palabra de Dios, cuando le dijo, cuidadito con ese árbol, no lo toques, la señora lo que hizo fue todo lo contrario. Despertó un deseo totalmente negativo, contrario, una ambición de querer tener lo que no correspondía y que no podía tener de todas maneras. Y entonces tenemos acá descritos los deseos de la carne. Los deseos de la carne, ¿por qué? ¿Por qué Juan dice que no cedamos a los deseos de la carne? Todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne. ¿Por qué? Bueno, porque los deseos de la carne se oponen diametralmente a los deseos del espíritu. Y Pablo lo plantea claramente en la carta a los Gálatas. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. Esto es importante lo que está diciendo. No podemos hacer que se tomen la mano. Van en dirección totalmente opuesta el uno del otro. La persona que dice, yo tengo el deseo de adorar a Dios, pero tengo el deseo de amar al mundo, no va. Lo que es de la carne es de la carne y lo que es del espíritu es del espíritu. Jamás vamos a poder conciliar estas dos cosas. Esto es trágico porque en la teología contemporánea notamos a muchos cristianos que van con una mano, o pretenden ir con una mano agarrados del Señor y con la otra mano agarrados del mundo. Y ellos van en el medio disfrutando, ¿no es cierto?, los dos. Y eso no puede ser. Santiago dijo que el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios y punto, no hay vuelta que darle a eso. En el capítulo 4, verso 4 les dice, o almas adúlteras, hace la peor de las clasificaciones. ¿Estamos casados con Dios o estamos divorciándonos de Dios para entrar en concubinato con el mundo? Las dos cosas no pueden ser. Dice este hombre, en cuanto a la carne, se trata de, cuando se refiere aquí este asunto, nos habla de la entidad física que ha sido dominada por el pecado. Por esta naturaleza. Hoy muchos definen al pecado como una cosa, pero no, es algo, es una decisión que nos ha infectado a los hombres en todo sentido. Dice, porque si vivís, esto lo dice Pablo en Romanos capítulo 8, verso 13, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea que la carne, en definitiva, lo que nos dicen las Escrituras es que anhela fervientemente los valores de este mundo. No los de Dios. Nuestra carne, nuestra naturaleza, anhela constantemente, y ¿saben una cosa? No hay nada que podamos hacer con eso. Es nuestra naturaleza. ¿Por qué ahora no cedemos? Es porque Dios vino al rescate. Pero por nuestra naturaleza, tú y yo, a todos nos gustan las cosas de este mundo. Es nuestra inclinación. Si Dios nos abandona y nos deja solos, nadie busca a Dios. Estamos todos entregados perdidamente y enamorados de las cosas de este mundo. Así que no solamente la carne anhela las cosas, los valores de este mundo, sino que por extensión anhela las cosas materiales que ofrece este mundo. En cuanto a los deseos de los ojos, hermanos queridos, van a ser, en un sentido, o vienen a ser, las ventanas por donde la carne alimenta sus deseos. Nosotros vamos caminando y la carne está tranquila, pero entonces cuando los ojos vieron algo, inmediatamente inyectan el impulso en nuestra carne. Y la carne dice, yo quiero eso. ¿Se dan cuenta? Son las ventanas. Es la cámara de nuestra carne que está inspeccionando en este mundo qué puede pillar. Por eso dice no solamente los deseos de las carnes, pero los deseos de los ojos.
Otra vez, volvemos al caso de Eva, insisto en eso, dice, vio el fruto. Y entonces vio, sacó una conclusión acerca del fruto, pero entró por los ojos. Y una vez que vio eso y le gustó lo que vio, despertó apetitos en la carne de querer tener lo que no le correspondía como criatura. Por eso este hombre dice, cuidado con eso, los deseos de los ojos. Y tenemos, por ejemplo, bueno, voy corriendo porque ya tengo que, si no se me van a dormir, la vanagloria de la vida. ¿La vanagloria de la vida qué es? A ver, ¿cómo lo pongo esto? El concepto habla de la jactancia. Este es el individuo ese que, otra vez, ya hablé de esto, ¿no? El hombre que agarra y se compra, yo a veces voy al gimnasio, me mandó el médico a hacer ejercicio, y el lugar donde yo tengo estoy afiliado a un gimnasio de esos ahora, que están de moda. Y van, tienen que ver, ¿no? Especialmente los hombres, van con sus coches. ¿Y qué coches? De Mercedes-Benz, la Ferrari. Entran en el gimnasio, ¡ron, ron, ron!, haciendo ruido para que todos los que están por ahí digan, oh, ¿quién llegó, che? Y se bajan del auto y cierran la puerta, ¡bum!, para que todos lo miren, bajan con sus anteojos negros y caminan así. Mueven el bolso de colores para llamar la atención, es un semáforo, ¿no? Entran en el gimnasio y golpean la puerta, y entonces todo el mundo